Un día un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you're like a ghost in Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Bueno, ya estamos en los albores de la primavera. Ya estamos en marzo, nuevo mes, nueva vida, nuevas aventuras y, como haré referencia más adelante, nueva conjunción en el cielo. Sí, me gusta explicarte, compartir contigo todo aquello que está pasando arriba que nos influye aquí abajo. Antes de nada, pedirte disculpas por la voz que tengo. Tengo, según los médicos, la tráquea absolutamente tomada. Estoy tomando antibióticos. Y bueno, esto va creciendo, va mejor, pero todavía arrastro parte de esa locura de toser, de no dormir por las noches, de estar todo el rato que estoy tumbado tosiendo como un absoluto loco. Y bueno, como quiero hablar de esto, pues aunque no tenga la voz totalmente recuperada, comparto contigo estas ideas, quedo contigo y espero que perdones mi voz y que lo que vaya a decir sirva para que podamos seguir descubriendo una nueva narrativa de la realidad y poder así, de mejor manera, seguir haciendo camino. Muy bien, y vamos a hablar hoy. Hoy es un tema que, como bien puedes presumir, necesito hablar, necesito contarlo. Ya sé que tenemos la guerra con Irán ahí en la puerta esperando. También sé que el 8 de marzo tenemos esperando al Día de la Mujer. Pero yo quería hablar de esto y ya tocaré en otros momentos esos temas de los que os he dicho. Pero es que a mí la hipocresía de la sociedad, de parte de la sociedad, me llama muchísimo la atención. Y es que cuando oí o escuché o leí por primera vez algo relacionado con los Therians, es decir, con las personas que se sentían perros, gatos, zorros o lobos, la verdad, si te lo digo tal cual y sinceramente, me reí. Me eché una carcajada enorme. Dije, bueno, esto es lo último que nos hacía falta. Y es que lo confieso, sentí eso, pasé por eso, experimenté eso. Hice un montón de bromas fáciles, comentarios irónicos. Es como ese tipo de chistes que uno comparte para sentirse cuerdo frente a los que parece que están tarados o están locos. Therians. La palabra Therian viene del inglés, no te lo pierdas. Therianthropy. Esta Therianthropy, a su vez,
deriva de los términos en griego antiguo, terion, que significa bestia, animal salvaje. Hay gente que se siente perro, hay gente que se siente oveja, pero cuando hablamos de terion, significa un animal salvaje. Y viene también de la palabra antropos, que quiere decir humano. Es decir, se refiere a la capacidad de transformarse en animal, y no solo físicamente o no solo en aspecto, sino también desde un punto de vista espiritual y psicológico. Es decir, no es únicamente la capacidad de transformarse en un animal por fuera, sino que también en su conducta, en su forma de ser, en su forma de sentir. Al final es como si el ser humano, o ese ser humano en concreto, se convirtiera en todas sus facetas en un animal salvaje. Por lo tanto, los Terian se identifican más como un animal no humano. Es decir, ellos no se sienten personas, se sienten perros, se sienten gatos, se sienten zorros, se sienten gallinas, ovejas, lobos, osos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta tendencia no es algo nuevo. Esto ya salió en los años 90. Lo que ocurre es que, como todo en esta vida, gracias a las redes sociales, sobre todo al TikTok y a Instagram, recientemente han ganado mucha notoriedad. Y como te digo, en aquellos primeros momentos en los que yo accedí al mundo Terian, un mundo que yo desconocía absolutamente, pues me lo tomé con gracia, con un chiste, con risas y de alguna manera también pensando que esta sociedad nuestra se va a la mierda. Porque si un ser humano se tiene que sentir o quiere sentirse más un zorro que un ser humano, algo hay en la sociedad humana que no funciona bien y que está haciendo sentir mal a los que pertenecen a esa sociedad por alguna razón. La desconozco. Y prefiere sentirse parte de otro grupo en el que se supone o que se siente mejor o que admira por alguna razón, o únicamente pues que piensa que es más fácil pertenecer a ese grupo que al que realmente pertenece, que es al del Homo sapiens. Y desde luego, aparte de que pensé de que estaban locos o tarados o que directamente se les había ido la pinza, me pareció una extravagancia más de esta época que todo lo convierte en identidad y en bandera. A ver, yo ya había asistido a la gente que pensaba que los pájaros eran robots o cámaras que nos vigilaban, y estaban en el mundo para que nosotros fuéramos vigilados por esos que dominan el mundo. Yo ya había asistido a la gente que explicaba que la Tierra no era redonda, sino que era plana, que la Tierra terminaba en un momento dado y que, pues que eso de que el planeta era redondo, pues era una milonga que nos habían metido. Yo ya había asistido a todo eso, pero no conocía esta nueva vertiente de personas que les gusta más, porque yo lo diría así, les gusta más sentirse animales, el que sea, me da igual, que sentirse de la especie humana. Bueno, pues una vez que viví esa extravagancia, ese humor, esa algarada, ese cachondeo, recordé, sin embargo, algo que me descolocó. De niño, sí, yo de niño, muchas veces pensé que me habría gustado ser un águila. Las veía en mis días de vacaciones en Goiás y siempre pensé que a mí me gustaría ser un águila. No me gustaría ser ese Iñaki que está en la terraza, que no se puede mover, que no puede caminar, que no puede saltar. Yo de repente veía esas águilas con las alas extendidas, ese volar majestuoso, ese poder absolutamente total sobre todo
lo que se movía debajo de su vuelo me atraía. Y yo sí, de verdad, sentía la necesidad de ser un águila. Yo muchas veces me preguntaba por qué había nacido un hombre. Ya no me metía con mi discapacidad. Yo mi discapacidad siempre la he tomado como algo normal, porque he vivido con ella desde mi nacimiento. Pero sí que decía, ¿qué necesidad de nacer hombre cuando podía haber nacido águila? Volar alto, mirar el mundo desde arriba, no deberle explicaciones a nadie. Y esto no era una broma, era un deseo íntimo, una fantasía real, seria, diría que hasta casi dolorosa. Yo también quise no ser exactamente lo que era. Y en ese momento que yo recordé eso, la risa, esa risa que yo había experimentado cuando me contaron la noticia de los Therians, se me atragantó. ¿En qué momento decidimos que unas identidades merecen? Y me dije, vaya, yo también viví eso. Y a mí no me hubiera gustado que me trataran por loco, que me dijeran que tenía una tara o que tenía una, no sé, una rayadura mental que me estaba llevando por el camino de la locura. Y claro, llegó a una conclusión absolutamente increíble y que me hace preguntarme o me hace reflexionar sobre algo que no sé si la gente reflexiona. Fíjate, intenta entenderme, ¿vale? ¿En qué momento decidimos, la sociedad, que unas identidades merecen respeto y otras burla? ¿En qué momento decidimos eso? Si es que lo decidimos nosotros. Vivimos en una sociedad que ha aprendido con esfuerzo, con lucha, incluso con heridas, a aceptar que una persona pueda tener una orientación sexual diferente, a transitar de un sexo a otro, o que pueda afirmar una identidad distinta a la que su biología parecía dictar. Hemos entendido que la identidad es un término complejo, que no siempre cabe en los moldes tradicionales y que el respeto no debería depender de nuestra comprensión absoluta. Y sin embargo, cuando alguien afirma sentirse un zorro o un perro, la reacción inmediata es el desprecio. Lo llamamos trastorno, lo convertimos en meme y lo infantilizamos o lo marginamos como si su vivencia nos molestara, nos fastidiara, nos jodiera. ¿Os suena de algo al mundo gay? Quiero decir, esto que te acabo de decir, ¿te suena de algo? ¿Recuerdas cuando ser gay, ser homosexual, tanto hombre como mujer, estaba como mal visto? ¿Era como una enfermedad? ¿Era un virus que te había entrado y había que curarlo? Y entonces te daban descargas eléctricas, tratamientos brutales psiquiátricos. ¿Lo recuerdas? ¿Eso no te dice nada? Es que no estoy hablando de equiparar realidades distintas, ni de negar los matices. Hay matices. Hablo de la incoherencia emocional con la que repartimos carnets, empatía, respeto y decidimos esto sí o esto no. Porque unas vivencias identitarias nos parecen legítimas y otras iguales nos parecen ridículas. ¿Dónde y quién traza la línea y con qué autoridad moral? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién es nadie para juzgar si a una persona que sabe que es ser humano, que tiene que funcionar con los seres humanos, tiene su vida, su trabajo, pero cuando tiene libre, cuando puede escapar de ese bucle emocional humano que entre todos nos hemos construido,
que es rutina social, cuando sale de ahí, él quiere ser zorro, o quiere ser grulla, o quiere ser gato. ¿Y quién soy yo para decirle a esa persona que está mal? Para decirle a esa persona que eso no es así, que se está equivocando, que se le está yendo la pinza. Cuando a una persona, hombre o mujer, con 115 kilos de peso y 1,92 de altura, tengo que respetar que con un cuerpo de hombre se sienta mujer, o con un cuerpo de mujer se sienta hombre, ni se opere, ni se meta hormonas, ni tenga ningún cambio físico que él necesite, sino que mentalmente ella quiere ser hombre o él quiere ser mujer. Y yo lo tengo que respetar, pero además tengo que respetarlo por ley. Es decir, que yo eso lo tengo que respetar por ley, pero cuando me dicen que esa misma persona, en lugar de sentirse, yo diría incluso más, no de sentirse, que en lugar de seguir comportándose como un ser humano, le apetece disfrazarse y sentir que puede comportarse como el animal que admira, y yo no le respeto. Ni la ley me obliga a respetarle. La ley me obliga a respetar a un señor con unos bíceps enormes de 1,92 y 115 kilos de peso, a respetar su idea de que es mujer. Pero yo no tengo la obligación de respetar a nadie porque diga que en esos 10 minutos que está en ese lugar quiere ser zorro, hormiga, oveja, lobo, león, tigre o búfalo. ¿En qué sociedad vivimos? ¿Quién puede dar el visto bueno o cerrar la puerta a los deseos de un ser humano? Hace poco hablaba yo con un conocido y le contaba la experiencia que en ciertas universidades norteamericanas habían llevado a cabo de ver, de investigar qué partes del cerebro se ponían en marcha cuando un pianista tocaba el piano y cuando alguien que no tenía un piano delante imaginaba con una cierta música que estaba tocando el piano. Y se daban cuenta que se encendían las mismas partes cerebrales y que el cerebro que tenía el piano delante funcionaba exactamente igual que el cerebro que no tenía el piano, pero se imaginaba que lo estaba tocando. Y a mí me decían que eso era una locura. Esa persona, ese conocido, me decía que nos estábamos volviendo locos, que nunca podía ser igual el que estaba tocando las teclas y el que sabía música, sabía solfeo y podía tocar esa canción con su piano, al que, sin saber música ni solfeo, experimentaba, imaginaba, creaba la situación como si él supiera de música y estaba interpretando en ese momento esa canción. Y esta persona me llevaba a la contraria con una seguridad y con una fuerza que era poco menos que incluso daba hasta cierto respeto. Porque decías, pero ¿por qué la gente se pone tan loca por ciertas ideas? ¿Por qué somos tan cerrados de mente que no podemos dar un paso más allá para entender al que está sentado enfrente nuestro y entender que quizás, y solo quizás, eso que está viviendo tiene tanto valor como el que está viviéndolo en la habitación de al lado? ¿Por qué unos sí y otros no? Y esto no significa que yo esté en favor de los Therians, que yo apoye esa tendencia, que yo creo que tampoco hay que apoyar ni romper, hay que respetar.
Yo no tengo por qué apoyarles, ni tengo por qué putearles, ni tengo por qué cerrarles el camino. Lo único que tengo que hacer es respetar mientras no se metan conmigo, mientras no sean algo malo para la sociedad, mientras no asesinen, no violen, no engañen, no roben. Pero si lo único en que consiste esto es en que yo me siento un jilguero y durante cierto tiempo quiero comportarme como un jilguero, ¿dónde está el problema? ¿A quién le molesta esto? ¿Quién se siente atacado por esto? Y no será que nos joroba que haya un cierto grupo de gente que haya encontrado su manera digamos, entre comillas, tener momentos felices, de conquistar momentos felices, haciendo algo que yo no me atrevo a hacer. Cuando éramos niños, ¿cuántas veces hemos jugado? Yo no sé si tú lo habrás hecho, yo muchas. ¿Cuántas veces hemos jugado, nos hemos vestido ropas, en mi caso, grandes, largas, y he jugado a ser un caballero medieval, un mago de la Edad Media, un templario, un príncipe, un mendigo? ¿Cuántas veces hemos jugado a eso? ¿Cuál es la diferencia con esta gente? Quizá la única diferencia sea que esta gente tiene todavía la capacidad de sentirse niño, de permitirse a sí mismo jugar fuera de lo que es el círculo del adulto, el círculo del ser humano que lo que pretende es que los demás no se rían de él. Vuelvo a repetir, yo no es que apoye esta iniciativa, yo no es que me tengan ahí para auparlos por encima de la sociedad en general, sino que lo que hago o lo que intento es que tú reflexiones y reflexiones exactamente qué es eso tan malo que están haciendo, qué es lo que yo les puedo echar en cara, qué es eso que me sienta tan mal, porque a mí no me afecta, a ti no te duele, al otro no coartan su libertad. Entonces, ¿por qué los critico? ¿Por qué critico a esas personas y no critico a otras? Porque yo entendería que alguien critique a los Therians, pero critique también a los que se sienten hombres siendo mujeres, a los que se sienten no binarios, a los binarios, a los terciarios, a cualquiera que transite por esos límites de la mentalidad humana. Pero no entiendo el hecho de que se critique a unos sí y a otros no. No entiendo por qué a esta gente se les ven todas las costuras, se les analizan todas y cada una de las costuras, y a otros, simplemente porque los políticos y la ley, por modas, por estupideces, se les respeta, y ahí no puedes decir nada. Porque el común de los mortales, porque la sociedad, por lo que sea, ha aceptado su papel en este grupo. Es decir, entonces yo tengo que aceptar lo que la ley me dice que sí y no aceptar lo que esté todavía fuera de esa ley. Esto me recuerda a las Olimpiadas. Y cada vez que hay unas Olimpiadas hay unos deportes que son olímpicos y otros que no lo son. Y esos que no lo son, es como si fueran deportes de segunda. Es como si fueran deportes, pero no del todo. ¿Por qué? ¿Por qué el taekwondo no era deporte olímpico hace 25 años, pero sí es deporte olímpico ahora? ¿Cuál es la diferencia entre el taekwondo de hace 40 años y el taekwondo de hoy en día? El taekwondo es el mismo.
pero el respeto que se tenía hacia el taekwondo no es el mismo. ¿Por qué? Porque en un momento dado las Olimpiadas o el Comité Olímpico han decidido que el taekwondo merece la pena que forme parte de ese grupo tan elitista de deporte olímpico. ¿Cuántas veces somos cómplices de una sociedad miserable, de una sociedad racista, de una sociedad clasista? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, funcionamos en favor de aquellos que mandan, en favor de aquellos que nos separan, en favor de aquellos que trabajan más aquello que nos separa que aquello que nos une? Y nos convertimos en policías a sueldo de esa gente, a sueldo virtual, porque no ganamos nada y perdemos mucho. Pero funcionamos de eso, funcionamos de esa manera. ¿Por qué permitimos que eso ocurra? ¿Por qué nos dejamos llevar por la marea? ¿Por qué permitimos que personas que su único interés es mantenernos ocupados traten de separarnos, de que denunciemos al que está enfrente porque hace algo que está fuera de lo bien visto? Aunque a nosotros nos apetecería también hacer eso, pero lo denunciamos. Porque aquel señor de arriba, que es a donde yo quiero llegar, me ha dicho, eso no. Ay, si mi maestro Félix viviera. Quizá Félix sí que podría explicarles a todos los Terians, como lo hizo conmigo en su momento, lo maravilloso y fascinante que resulta pertenecer a la especie Homo sapiens, poniendo en duda siempre lo de sapiens. Pero en lugar de eso, lo que han recibido toda esta vorágine de gente cuyo único castigo es el sentir acomodo en el comportamiento y en la manera de ser de otra especie animal que no sea la suya propia, pues lo único que han recibido es la burla y la sarna de mucha otra gente que, como bien cantaba Alberto Cortés, buscan doblegarnos de cordura. Nos incomoda lo que desborda, los límites impuestos. Nos asusta lo que no podemos clasificar. Y ante el miedo, elegimos la risa cruel, la burla. Tal vez la pregunta en este caso, no sea si alguien puede sentirse zorro. Tal vez la pregunta sea, ¿por qué nos resulta tan insoportable que otro construya una realidad que a día de hoy no entendemos? No puedo entender de dónde sale tanta molestia, de dónde sale tanto fastidio, tanta risa, tanto... No sé, es que no sé de dónde sale eso. ¿Tanto nos fastidia? ¿Tanto nos jode? ¿Tanto nos molesta? ¿Qué hacen? Son como zorros, como lobos. Cuando eras pequeño, ¿tú nunca has jugado a ser un león? ¿A ser un tigre? ¿A lanzarte sobre tu padre? ¿A morderle el cuello por detrás? ¿A cazar a tu hermano o tu hermana? ¿Tú no has jugado a eso? ¿Y no te has sentido bien? ¿No has sentido que perteneces a eso? ¿No has salido nunca con una escopeta y con el paso del tiempo te has dado cuenta que lo que de verdad te llena no es cazar, no es disparar, no es matar, que lo que de verdad te llena es volver a formar parte
de esa naturaleza, parte activa, parte viva, parte verdadera de la naturaleza? ¿Nunca lo has sentido? Yo lo he sentido muchísimas veces. Cada vez que he salido con un azor, con un gavilán, con una escopeta, siempre he sentido que formaba parte, que era depredador y que lo que tenía que hacer era ser más listo, moverme más rápido, adelantarme a las reacciones de la presa para que un día más pudiera seguir viviendo. Evidentemente, desde la comodidad de ser humano, de tener la nevera llena, pero cuando estoy en el campo con el barro en las ruedas, con el frío viento del norte pegándome en el rostro, ahí siento que tengo que continuar dando lo mejor de mí para seguir sobreviviendo. Y la sensación que me queda es absolutamente maravillosa. Es una sensación completa, una sensación entera de unidad. Me siento parte de, como nunca me he sentido, de cualquier cosa que tenga que ver con el ser humano. Vivimos de manera muy artificial. Vivimos en una vida con unas leyes y un esquema de vida absolutamente artificial, absolutamente creado por unos intereses, no por la practicidad. Y eso hace que sintamos dentro un vacío enorme, que unos llenan de una manera y otros de otra. Y es en ese llenar donde creo yo que los Therians tienen acomodo. Y lo llenan siendo gatos, siendo zorros, siendo perros, siendo vacas, siendo ovejas, siendo ardillas, siendo lo que ellos quieran ser. ¿O no nos dicen todos los psicólogos que podemos llegar a ser lo que queramos? Bueno, hay dos tendencias. Los que te dicen eso y luego los que te dicen que no y que aceptes, que asumas. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Qué hace un actor de teatro que no haga un Therian? ¿Qué hace? Yo estoy convencido que cualquier actor de teatro, incluso de cine, si en lugar de decirle tienes que ser un mosquetero del rey en el reino de Francia en el siglo XVI o XVII, si en lugar de eso les dicen tienes que actuar como si fueras el caballo de Juana de Arco, estoy convencido que actuarían como el caballo de Juana de Arco. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con un Therian? Yo te cuento cuál es la diferencia. La diferencia es que si tú actúas como un caballo de Juana de Arco porque el guión te lo obliga, te estipula, te limita a eso, todo es entendible, todo es comprensible y ganas un dinero haciendo eso. Es tu profesión. Pero si en lugar de eso hacemos exactamente lo mismo, pero porque nosotros queremos, porque nos nace, porque queremos crear castillos en el aire, entonces te toca pagar el precio. Y quizás ese sea nuestro gran error. El que cada vez que uno quiera luchar por ser lo que quiere ser, los demás que no se atreven a hacerlo, le hacen pagar un precio. Y esto es todo, amigo o amiga de Restañando el Alma. Espero que te haya gustado, espero que haya resonado en ti. No espero que estés de acuerdo conmigo. Lo único que espero es que lo pienses, lo reflexiones, lo valores y llegues a una conclusión. Sea la que sea, ese ejercicio a mí me vale y me sentiré satisfecho de haber presentado
este nuevo programa. Sin más, me despido, no sin antes recordar que en 20 días Saturno, Neptuno y el Sol se pondrán en conjunción en Aries. Cuando eso ocurre en el cielo, que ocurre pocas veces, el mundo cambia. Cambió con la Revolución Francesa, con la Revolución Rusa, con la caída del muro de Berlín, y cambiará ahora en este mundo tan convulso que nos ha tocado vivir y que no sabemos hacia dónde va a cambiar, pero que es seguro que va a cambiar. Y por lo tanto es un lujo ser testigo de ese cambio, saber o conocer o tener cierta visión de que estamos viviendo un momento especial y que por lo tanto eso también nos convierte a nosotros en especiales. Recordadlo, a partir del 20 y tantos de marzo, Neptuno, Saturno y el Sol en conjunción. El mundo cambia y tú puedes ser testigo conmigo de ese cambio, porque cuando cambie el mundo, estate convencido o convencida que nosotros también vamos a cambiar. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo este momento, este tiempo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y por último, citarte para que una vez más, dentro de 15 días, aquí en Restañando el Alma, sigamos haciendo camino. Un abrazo y hasta pronto.